Hola, buenas tardes a todos. Somos Aisea García y Lorena Martínez y estamos aquí para presentaros la memoria final de nuestro proyecto de investigación acerca del papel que juega la lectura en la prevención del deterioro cognitivo. Para la realización del trabajo hemos contado con la ayuda y colaboración del Hospital Reina Sofía y la supervisión de Ana Pérez Santos, tutora del trabajo. Empezaremos comentando la justificación del proyecto. En primer lugar, ¿qué es el deterioro cognitivo? El deterioro cognitivo es una patología en la que el intelecto se afecta en distintos grados y supone un problema de salud. Entre los factores causantes de la aparición de esta enfermedad están la edad, el sexo, algunos hábitos y, en algunos casos, los factores genéticos. Este estudio se centra en el deterioro cognitivo leve, que supone un déficit en la memoria, la atención y la reserva cognitiva. Basándonos en estudios previos, la población más afectada por esta enfermedad es aquella superior a 65 años. Continuaremos hablando de cuál es su incidencia en nuestra sociedad. Actualmente, un 6,1% de la población padece deterioro cognitivo y la OMS declara que para el año 2030 habrá 82 millones de personas que la padezcan y para el año 2050 esta cifra se habrá elevado hasta los 152 millones. ¿Por qué este estudio es necesario? Esta investigación es novedosa, ya que existen estudios previos que estudian los factores relacionados con el deterioro cognitivo leve, pero ninguno de estos se centra en la lectura como factor principal a investigar. Además, no existe un tratamiento farmacológico contra el deterioro cognitivo, por lo que las intervenciones no farmacológicas como la llevada a cabo en este proyecto son la estrategia de primera opción considerada. En cuanto al objeto de estudio, el propósito principal de este trabajo es determinar si existe una correlación directa entre el deterioro cognitivo y la lectura en personas mayores de 65 años residentes en el área de salud de Tudela y comprobar si la lectura constituye para ello un factor protector de una medida de reserva cognitiva. Además, se pretende analizar la forma en la que se ve afectada esta enfermedad por diversas variables como el sexo, la edad o las patologías previas. Con respecto a los antecedentes, Europa se enfrenta a un cambio sociodemográfico, con bajas tasas de natalidad y longevidad. Con este rápido envejecimiento de la población, la promoción de una buena salud mental y la vejez se ha convertido en una de las principales preocupaciones entre los Estados miembros de la Unión Europea. Diversos estudios realizados en España muestran una prevalencia de deterioro cognitivo en personas mayores de 65 años de entre el 11,6 y el 17,6%, que aumenta al 22,9% en aquellas mayores de 85 años. Es por esto que cobran tanta importancia todas aquellas actuaciones y hábitos que tengan como objetivo su prevención, como es el hábito de lectura, ya que se considera un factor preventivo para el deterioro cognitivo. Continuaremos comentando la metodología que se ha llevado a cabo en este proyecto. En primer lugar, se tomó una muestra de 40 personas mayores de 65 años residentes en el área de salud de Tudela y alrededores, entre los que se encuentran Cascante, Cintruénigo, Fustiñana. Primero, los participantes fueron informados de la finalidad de este proyecto y pudieron decidir libremente si querían participar o no. Partimos de la base de que todos ellos tenían una prueba Mini-Mental State Examination, que es un test que tiene como objetivo determinar si una persona padece deterioro cognitivo en el caso de que presente síntomas compatibles con este, o medir el grado de deterioro cognitivo que tiene una persona que padece esta enfermedad estudiando algunas habilidades cognitivas como la memoria o el lenguaje. La muestra se dividió en dos grupos, el control y el experimental, y la intervención duró 6 meses y se llevó a cabo únicamente sobre el grupo experimental. Previo a la realización de las tareas lectoras, se realizó un cuestionario sociodemográfico que permitió estudiar las variables ya mencionadas como la edad, el sexo, hábitos como las horas de televisión diarias, entre otras. El primer día que acudimos a las residencias, realizamos una prueba diagnóstica para poder adecuar las lecturas de los días siguientes a nivel de cada persona. Y gracias a esto se realizaron 2 grupos en función de niveles. Acudimos cada 15 días a las residencias y les entregábamos a cada participante 2 lecturas con sus correspondientes preguntas y supervisábamos su correcta realización. Además, les dábamos una tercera lectura que debían realizar en los 15 días en los que no acudíamos a los centros geriátricos con la ayuda de las terapeutas de estas residencias y que nos entregaban en la reunión siguiente. Transcurridos los 6 meses de intervención, realizamos otra prueba Mini-Mental State Examination sobre toda la muestra para poder deducir si se produjo una evolución o una mejoría en aquellas personas que estuvieron trabajando en la reserva cognitiva mediante las lecturas respecto a aquellas que formaron parte del grupo control.
Finalizada la intervención y habiendo analizado los resultados, se pudieron extraer las conclusiones. Primero vamos a comentar aquellas hipótesis que fueron aprobadas una vez terminada la intervención. Las primeras hipótesis determinaban que aquellas personas que leían de forma diaria, los denominados lectores frecuentes, obtendrían en la prueba Minimental una puntuación superior a 30, y sin embargo, aquellas personas denominadas lectores ocasionales obtendrían en esta misma prueba una puntuación inferior a 30. Los datos estadísticos reafirman esta hipótesis, puesto que la media de los lectores frecuentes fue de 30,33 y sin embargo los lectores ocasionales obtienen una media de 26,45. Al comprobar estos dos datos mediante una prueba Udema-Whitman se obtuvo significación estadística. Otra de las hipótesis determinaba que pasados los 6 meses de intervención, el grupo experimental obtendría una puntuación mejorada en la prueba Minimental y sin embargo aquellas personas que habían formado parte del grupo control obtendrían en la prueba final una puntuación inferior con respecto a la prueba inicial. Los datos que se obtuvieron parecían confirmar esta hipótesis, puesto que la media del grupo experimental en la fase pre fue de 28,35 y en la fase post de 28,33. Y con respecto al grupo control, la media pre fue de 26,30 y la media post de 25,40. Sin embargo, al analizar estos datos con varias pruebas estadísticas no se obtiene significación alguna. Continuaremos hablando de las hipótesis denegadas. En primer lugar, no se pudo comprobar la hipótesis que establecía diferencias en el grado cognitivo de las personas en función del nivel de escolaridad alcanzado, puesto que en toda la muestra había únicamente 2 personas que alcanzaron los estudios universitarios y no fue suficiente para determinar la veracidad de esta hipótesis. Algo similar ocurría con las hipótesis que establecían una relación entre hábitos como las horas de televisión diarias, la restricción de pasatiempos o el tabaquismo y el alcohol con el deterioro cognitivo, por lo que no se pudieron comprobar. Otra hipótesis determinaba que las personas que duermen más de 8 y menos de 6 horas diarias obtendrían una puntuación inferior en el test respecto a aquellas que duermen entre 6 y 8 horas diarias. Comprobando esta hipótesis con una prueba Udema-Whitney, no se obtuvieron valores estadísticamente significativos. Además, se planteó que padecer ciertas patologías favorece la aparición del deterioro cognitivo. Para ello se evaluó un modelo de regresión lineal que evaluase los efectos de estas patologías en el resultado de la prueba Minimental y permitió descartar la influencia de cualquiera de estas patologías en el deterioro cognitivo. También se determinó que las mujeres obtendrían una puntuación inferior respecto a los hombres en la prueba, considerando las diferencias de género en su época. Sin embargo, no se obtuvieron valores que expresen una diferencia en los resultados de la prueba MEC-basal entre ambos sexos, lo que permite deshacer la hipótesis planteada. Y por último, tampoco se obtuvieron valores estadísticamente significativos entre la hipótesis que estableció una relación entre la realización de actividad física y el grado de deterioro cognitivo. A pesar de estos resultados y tras finalizar la intervención, se pudo obtener la siguiente reflexión. La intervención ha sido beneficiosa en todos los sentidos para aquellas personas que han formado parte del grupo experimental, puesto que la realización de las tareas de comprensión lectora les obligaba a mantenerse concentrados durante bastante tiempo, memorizar datos, comprender lo que estaban leyendo y practicar la escritura. Si se obtiene un avance significativo a la hora de realizar estas tareas en la mayoría de la muestra, que se puede comprobar al comparar las primeras con las últimas lecturas. Además, conforme iban pasando los meses de intervención, les resultaba más sencillo mantenerse concentrados durante toda la sesión y se dispersaban con menos facilidad. A pesar de que no han obtenido resultados mejorados, sí que han conseguido mantenerlos. Esto se debe a que han conseguido mantener durante los 6 meses su reserva cognitiva y no empeorar como hubiera sucedido en condiciones normales. Y esto se debe en parte a que han mantenido su cerebro activo y estimulado durante los 6 meses. Durante la realización del trabajo hemos tenido algunas dificultades que cabe destacar la dificultad para encontrar 30 personas mayores de 65 años residentes en el área de salud de Tudela que estuvieran dispuestas a realizar 3 pruebas de comprensión lectora cada 2 semanas durante 6 meses. Al principio se pretendía tener una muestra de 60 personas, 30 en cada grupo, control y experimental, pero sin embargo por la falta de voluntarios fue imposible. Además, se pretendió mantener la muestra durante toda la intervención, pero por diversos problemas como fallecimientos, enfermedades y personas que decidieron abandonar la intervención no fue posible.
La agrupación de los pacientes en los respectivos grupo control y experimental no se puede realizar de forma aleatoria, puesto que las medidas actuales sanitarias por la COVID-19 limitaron el número de centros geriátricos a los que se podía acudir. Y por último, otra de las limitaciones fue hacer frente a las preocupaciones y enfermedades de cada paciente, puesto que a muchas sesiones algunos de ellos no pudieron acudir porque estaban enfermos. Este estudio ha permitido acercar a las personas mayores la lectura y ha favorecido a que incorporen este hábito a su rutina y puedan disfrutar de este. Además, algunos residentes, sus últimos días de intervención, solicitaron continuar con las tareas lectoras, pues eran conscientes de que era beneficioso para ellos y tuvieron la idea de quedar cada cierto tiempo para disfrutar de la lectura en compañía. Incluso las terapeutas de uno de los correspondientes centros geriátricos tuvieron la idea de crear un taller de lectura para los residentes. Esto muestra el impacto tan positivo que tiene este tipo de intervenciones. Con la vista puesta en investigaciones futuras, se cree que hubiera sido mejor opción preguntar a los participantes su cifra de edad exacta en lugar de hacerlo por rangos, pues nos hubiera permitido obtener una conclusión más acertada acerca de si cuanto mayor es la persona, más posibilidades tiene de obtener una puntuación inferior en el test. Además, se cree que se debería haber incluido la depresión en la lista de patologías analizadas e incluir los datos de las personas que la padecen para evaluar su efecto en el deterioro cognitivo. Si se hubieran incluido otros instrumentos de medición en la fase pre- y post-intervención, además de la prueba Mini-Mental State Examination, se podrían haber obtenido unas conclusiones más detalladas sobre la influencia de este programa en funciones cognitivas más avanzadas, más específicas, como la memoria verbal o la función ejecutiva, en línea con Suzuki et al. 2014. Mediante el Montreal Cognitive Assessment, se podría haber individualizado a un subgrupo con diagnóstico de deterioro cognitivo leve. Además, este es el primer estudio navarro que evalúa la eficacia de un programa de estimulación cognitiva basado en la lectura sobre una muestra de ancianos navarros, por lo que se espera que sirva de llamada de atención y como ejemplo para que se desarrollen otras investigaciones y programas similares que tengan como objetivo ralentizar la aparición de los síntomas de esta enfermedad y pues es sorprendente que este sea el primer estudio navarro basándonos en las elevadas cifras de porcentaje de personas que padecen esta enfermedad. Por último, ya nos gustaría agradecer a todas las personas e instituciones que nos han ayudado mediante la realización del trabajo. Primero al Hospital Reina Sofía y en especial a Susana Clemos, a Ana Pérez Santos, a Pablo Jalva y a todas las personas que trabajan en los centros geriátricos y las terapeutas que nos han ayudado en la medida de lo posible durante las sesiones. Y, como no, a las personas mayores que aceptaron participar en esta investigación y a las que les agradecemos su esfuerzo y el cariño que se ha generado mutuo y que nos ha hecho aprender y crecer personalmente. Esto ha sido todo, esperamos que os haya parecido interesante y si tenéis alguna duda estaremos encantadas de responderla.